He was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. And he's the one who told me 11 months before 9/11 ever happened that there was going to be an event. Never told him what the event was going to be. But there was going to be an event. And out of that event, we were going to invade Afghanistan to run pipelines from the Caspian Sea. We were going to invade Iraq, you know, to take over the oil fields, establish a base in the Middle East, and make it all part of the New World Order. And we go after Chavez in Venezuela. And sure enough, later, 9/11 happened. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí tratando de matarme. Tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros. Solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues. Y ellos no son invisibles. No son el hombre invisible. Y son torpes también, la mayor parte de las veces. Me decía, seguramente lo van a matar. En un caso así, Chávez, hay que morir. Y bueno, lamentablemente se confirmó luego la muerte de Gaddafi. Lo asesinaron. Bueno, un atropello más a la vida. ¿Qué más se puede decir? Esto lo pueden hacer, como yo se lo decía, a varios presidentes. A varios presidentes. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. Venía galopando el proyecto del neoliberalismo salvaje, que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira, 1000 veces mentira. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. He tenido que aguantar las más grandes presiones internacionales, pero no me importa nada. Si algún día me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno a defenderlo de Mandinga. On essaye de cacher qu'il s'agit de guerre économique. On nous dit, ah, c'est pour la démocratie, c'est contre les armes de destruction massive, etc. Je regrette, mais la démocratie, quand vous tombez sur un gouvernement élu démocratiquement, mais qui ne se met pas à genoux devant les États-Unis et devant Israël, comme vous faites, vous le renversez et même vous l'assassinez. Vous l'avez fait au Congo en assassinant Lumumba, en remplaçant par Mobutu, les États-Unis, etc. Vous l'avez fait au Chili, en volant le cuivre, en assassinant Allende, en le remplaçant par Pinochet. Vous avez éliminé une série de gouvernements démocratiquement élus parce qu'ils ne vous plaisaient pas et qu'ils ne se mettaient pas à genoux devant vous. Dans chaque pays d'Amérique latine, vous avez fait un coup d'État militaire, dans chaque pays d'Amérique latine. Parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, ce n'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique, dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent « il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. » Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout. Un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique.
Estados Unidos le queda reserva para 10 años. Estados Unidos está como el conde Drácula. El conde Drácula a las 6 de la mañana y no ha chupado. No ha podido chupar sangre y está amaneciendo. Desesperado. Ahora, hay que, mire, y Europa sí está crítica. Mire, Europa es el último aquí. Europa. Ahora no se desesperen los europeos. Yo le he dicho a los líderes europeos muchas veces que he venido por aquí, y se lo seguiré diciendo, y a los pueblos de Europa, y también a los Estados Unidos, lo hemos dicho, no se preocupen, que este petróleo alcanza, por lo menos para 100 años más, para todos. No se preocupen, no se van a apagar las luces. Ahora, si se vuelven locos y van a invadirnos, y a sancionarnos, y a bloquearnos, no habría petróleo para nadie, porque nosotros tenemos dignidad. No vamos a permitir que nos arranquen nuestro petróleo. Ya nos robaron demasiado tiempo. Nuestro oro, nuestra plata, nuestros recursos naturales. Se habla del terrorismo. Nosotros somos enemigos del terrorismo. Ahora, ¿qué es lo que el gobierno de Estados Unidos está haciendo en Irak? ¿Es o no es terrorismo? Vamos a hablar claro. Vamos a alejarnos de los dobles discursos, del cinismo. Terrorismo, entonces se pretende que todos los árabes son terroristas y que todos los musulmanes son terroristas. Y se ha disparado peligrosa xenofobia en Europa y en Norteamérica, peligrosa, corriente fascista, pero muchas veces estimulada por campañas mediáticas que incitan al odio entre las civilizaciones. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Ahora, miren, esta mañana estaba yo oyendo al diputado y amigo Héctor Navarro, que además es matemático y científico, y en una entrevista en el Canal 8, y le hacen una pregunta sobre este tema. Y Héctor, que además es muy ecuánime, lo conocemos, muy ponderado, decía una gran verdad. Es muy difícil explicar a estas alturas ya con la ley de las probabilidades, por ejemplo, lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina. Al menos es extraño, muy extraño. Yo no quiero lanzar ninguna acusación temeraria, ¿no? Pero hace poco yo veía por Telesur al presidente guatemalteco Álvaro Colón, nuestro amigo, entregará la presidencia al general Otto Pérez, ahora en enero, electo presidente, general del ejército de Guatemala, a quien yo conocí, por cierto, por allá por los años 80, cuando estuve en Guatemala varios meses en un curso de asuntos civiles y guerra política. Álvaro Colón estaba en un acto pidiendo perdón a nombre del Estado guatemalteco y pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que asumiera su responsabilidad, porque se demostró 50 años después, 40 años después, se ha demostrado que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y no sé cuántos organismos más lanzaron sobre Guatemala una operación biológica, química y radiológica y contaminaron de no sé cuántas enfermedades a no sé cuántos guatemaltecos,
entre otras enfermedades venéreas, para hacer algunas pruebas. Ese es Estados Unidos. Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora, y se descubra esto dentro de 50 años o no sé cuánto. No lo sé, solo dejo la reflexión. Pero esto es muy extraño que nos haya dado cáncer a Lugo, el presidente Lugo, a Dilma cuando era candidata. Gracias a Dios, Lugo superó el cáncer. Miren cómo anda por ahí, al frente de una batalla, allá en el pueblo paraguayo y en América Latina. Dilma, bueno, menos mal que lo superó, pero puso en riesgo en algún momento su candidatura para la elección presidencial, porque Lula no podía reelegirse otra vez. Después vengo yo y pum, entrando en año electoral, a los pocos días, Lula. Y ahora, Cristina. Bueno, era un poco difícil esto de explicarlo, ¿no? De razonar. Incluso utilizando la ley de las probabilidades. Fidel siempre me lo dijo: Chávez, ten cuidado. Chávez, ten cuidado porque tú te le tiras a la gente encima. Mira, cuidado, esta gente ha desarrollado tecnología. Tú eres muy descuidado, cuidado con lo que comes, con lo que te dan a comer, cuidado con una, qué sé yo, una pequeña aguja y te inyectan no sé qué. Bueno, pero uno anda pues en manos de Dios por ahí. En todo caso, repito, yo no estoy acusando a nadie, solo estoy haciendo uso de mi libertad para reflexionar y emitir comentarios ante hechos muy extraños y difíciles de explicar. And sure enough, later 9/11 happened, and I remember he was telling me how how you're gonna see soldiers looking in caves for people in Afghanistan and Pakistan and all these places, and there's gonna be this war on terror, which is no real enemy, and the whole thing is a giant hoax, but it's a way for the government to take over the American people. He told you it was going to be a hoax. Oh yeah. There's no question. He says, there's going to be war on terror. And he's just laughing. There's no, who are we fighting? I mean, why do you think 9/11 happened and then nothing's happened since then? Do you think that our security is so great here that these people who pulled off 9/11, who were able to, can't knock down another plane? Come on, it's ridiculous. 9/11 was done by people in our own government and our own banking system to perpetuate the fear of the American people into subordinating themselves to anything the government wants them to do. That's what it's about, and to create this war, this endless war on terror. And that's why and that was the first lie. And the next lie was going into Iraq, to get Saddam Hussein out with his weapons of mass destruction. That was the next lie. Now, specifically, this was a little over 6 years ago. This was 11 months before 9/11. Yeah. And Nick Rockefeller, who's a lawyer, he's become your friend over the previous years, and he's saying to you that there's going to be this big event, and then out of that we're going to have a war on terror, and it's just going to go on and on. Right, an endless war on terror without any real enemy that you can never define a winner. And did he say that it's going to be perfect because you can't define an enemy? It just goes on. Yeah, because you can't define a winner. There's no one to beat, so it goes on and on forever. And they can do whatever they want. They scare the hell out of the American public. Look, this whole war on terror is a fraud. It's a farce. It's very difficult to say it out loud because people are intimidated against saying it. Because if you say it, they want to make you into a nutcase. But the truth has to come out. That's why I'm doing this interview. The fact of the matter happens to be,
that the whole war on terror is a fraud, it's a farce. Yeah, there's a war going on in Iraq because we invaded Iraq. And people over there fighting, you know. But the war on terror, it's a joke, you know. And until we discover what really happened on 9/11 and who was responsible for 9/11, because that's where the war on terror emanates from. That's where it comes from. It was 9/11 that allowed this war on terror to begin. And until we get to the bottom root of 9/11, the truth of 9/11, we'll never know about the war on terror. L'immédiate conclusion que l'on dicte d'écrire nous rend plus que méfiants. Il nous bat les pelons à peau, nous indique que souvent on nous ment. Malgré tous ces contradictions.